de Algarabía Digital, aquí en SDP. ¿Cómo están? Nosotros aquí muy felices porque vamos a seguir hablando un poco. Nos quedamos un poco colgaditos la vez pasada que hablamos de la década de los 80s, porque la vivimos. Entonces, como nosotros los que hacemos este programa e hicimos esta revista, vivimos esa época, pues se nos fue se nos fue la lengua. Fue el tiempo. Y la lengua, se nos fue la lengua porque la vivimos. Soy Fernando Montes de Oca, estoy con Victoria García Yoli. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parecen los 80s? ¿Los vivimos? Entonces... Bueno, los vivimos. Para mí, hacerla fue una cosa así de... Toma el llavero, abuelita, y hacer tu ropero, porque sacamos un montón de cosas. Pues yo saqué muchas... de hecho, el artículo que hice de Basquiat, muchas cosas las leí en revistas que compré en los 80s y que todavía tengo guardadas. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que salieron, no solamente de los closets, sino de la memoria, del corazón. Sí, exacto. La vivencia es que es una dimensión totalmente diferente. Sí, no es lo mismo hablar de la Revolución Francesa, de algo que tú viviste, ¿no? Ajá, sí, porque puede ser muy versado, estar muy bien estudiado, conocer fechas, datos, los personajes con toda precisión, pero la verdad es que no es igual a haberlo vivido, haber estado allí, que te digan, no, como dice Broso, no haber contado, chavos, yo estaba allí, ¿no? En el temblor, a mí me tocó Ajá, el temblor. a mí me tocó hacer esto, yo Ajá. y vine el otro, o me acuerdo perfecto cuando las elecciones, yo fui a la marcha, ¿no? Sí, exactamente. Ese tipo de cosas, pues sí, es que nadie te las puede contar. Pero el chiste de Algarabía es que, pues justamente te va a contar esas cosas. Yo creo que en México tenemos poca memoria de las cosas, guardamos pocos, tú que buscas cualquier cosa histórica en Google, en Internet, nunca aparece nada, ¿no? Si quieres buscar algo del mundo, pues, por supuesto, además de Estados Unidos, siempre aparece todo, fotos, documentos en alta, en chica, etcétera. Pero aquí no, por ejemplo, pusimos la hora marcada en Desde el Palco, que era un programa supuestamente de misterios que salía en Televisa, y Ajá. nada más ahí pasaron, hicieron sus pininos Guillermo del Toro, el mismísimo Cuarón, que acaba de ganar su Oscar, etcétera. Pero olvídense de los datos. Encontrar una foto de algún programa fue absolutamente imposible. De ellos filmando en ese momento no había. No hay nada. Buscas Cuarón joven y no sale absolutamente nada. Entonces, creo que hicimos una gran proeza buscando y encontrando cosas realmente auténticas. Y estamos hablando de los 80s, ¿eh? No creas que tampoco es que haya sido que hace 2 siglos. 2 siglos. No, lo que pasa es que te digo que tenemos el vicio de no guardar las cosas. Ajá. ¿No? Con las mamás de ese, ¿te sirve o lo tiro? Y uno piensa, pues alguna vez me va a servir, pero como la mamá está desesperada, dices, ya, tíralo. Y más, o sea, realmente así es como perdemos la memoria y luego no está documentada, está como pasa en mi caso, está todo en mi closet. O sea, no está documentado lo que está en mi closet. No, ¿no? ni inventariado, ni nada. Hasta yo misma digo, ay, ¿a poco tenía esto, no? Cuando abrí las revistas de arte de los 80s, que sabía yo que eran de esa época, no me acordaba que había un artículo de Basquiat allí, ¿no? Y había, como era el artista de moda en los 80s, por supuesto, y mira que las revistas que tenía ya estaba muerto, porque murió en 87, había un artículo y en todas las revistas había un anuncio de una galería con un Basquiat, como emblema de la galería. Ajá. Entonces, pues eso es prueba fidedigna de lo popular y lo cotizado que era y que se quedó siendo, porque pues con su temprana muerte y la gran cantidad de obra que produjo, pues quedó como en el... Pero explícanos quién es Basquiat. Bueno, les explico quién es Basquiat y es, de hecho... Desde la gráfica se pueden dar cuenta que es diferente. Antes de eso, de hablar de Basquiat, justamente quería hablar de, no sé si nuestro público, nuestros lectores, alguna vez se han percatado que tenemos revistas temáticas y otras que solamente tienen un dossier, es decir, solo una pequeña parte reúne temas en común y los otros son variados. Y hay otras que ni dossier, que son totalmente la típica, así empezó siendo Algarabía, siempre era totalmente disímbula, los temas no tenían nada que ver. Después introdujimos con los asesinos seriales, por ahí en la 80 y algo, era, creo que la 89, hicimos un dossier de los asesinos seriales, y casi enseguida
hicimos nuestro primer especial, que es monotemático. Y ese fue, hicimos uno de la comida, de la gastronomía, esa fue la 94 me parece, y de ahí en adelante empezaron a aparecer especiales. Creo que nuestro especial más especial fue el de la número 100 de la Ciudad de México. Y de sexo, un especial de sexo. El de sexo, en la 69, 9. sí. Y esta fue una de las de las especiales del año. Es decir, todos los temas. La revista está alrededor de los años 80. Todas las secciones hablan sobre los 80. Todas las secciones son de todas. los 80, de cosas que fueron populares en los 80. Y entonces, una de las cosas importantes de los especiales es que nos basamos en la estética de las épocas o de la temática para crear la imagen. Por supuesto, nos basamos, me regresé, que sí, yo los conocí, chavos, a April Grayman y a Neville Brody, etcétera, que eran los diseñadores, y eran totalmente opuestos. April Grayman era como de esta onda de los colores estridentes y las texturas, y la computadora estaba en super pañales, la Mac, ¿no? Los de Emigre están creando las primeras fuentes, entonces esas fueron las que usamos para las cabezas, sí. Y de Susana Lico y Rudy Vanderlas y no sé qué. Entonces nos basamos un poco en eso, pero cuando llegué a Basquiat, por supuesto, es una época donde las tribus urbanas también empiezan a definirse y separarse los punks de los Yo creo que empieza desde los 70. Desde los 70, empieza pero aquí como los 80 a surgir, pero ya en los 80 quedan muy bien definidas. Muy bien definidas. Hasta el modo de vestir de cada una, ¿no? Exactamente, y entonces, tienen su modo de vestir, su ideología y la música, las cosas su que les gustan, y por supuesto su expresión estética. Y Basquiat, como es de los bajos fondos, por supuesto no tiene nada que ver con la estética que usamos de los 80s, que era más bien la estética pop. Y Basquiat, pues, es de los bajos fondos, emerge, es un grafitero, en principio, que emerge de los bajos fondos. Hasta entonces el graffiti se trataba justamente de las comunidades o grupos urbanos, de marcar propiedad. Ponían territorio, este es de Perengano, aquí estuvo Sutano, es de esta pandilla y nada más. Y lo que hace Basquiat, ¿no? Que se había ido de su casa a los 17 años, muy inquieto, en una casa medio problemática, con la mamá en un sanatorio para enfermos mentales. Entonces se va de la casa a los 17 años, vive en la calle, etcétera, pero de todos modos él mantiene su idea de ir a la escuela. Iba a una escuela especial que se llama The City as School, es decir, era una escuela donde no los obligaban a asistir a clases porque sabían que era lo peor que les podía pasar a estos chicos que eran sumamente talentosos, y tenían que presentar proyectos de vez en cuando. Total que tampoco se gradúa de eso, porque le hacen una grosería al director en eso, pero junto con un amigo suyo que se llama Al Díaz, que también luego prosperó en eso del arte, creó un personaje que se llama Seimo, que es una contracción de same old shit. Y lo que hace Seimo es no dibujar ni marcar territorio, sino escribir. Y empieza a aportar contenido, y empieza a llamar muchísimo la atención, porque de repente aparecían las paredes sobre los rayones, cosas que nadie entendía, textos que la gente le hacía mucho sentido, porque era crítica social, era denuncia de la expresión de los bajos fondos, y de ahí lo ven, lo empiezan a invitar, funda un grupo que es muy alternativo, que se llama Grey, y crea o hacen un disco que es como un embrión del rap y del hip hop. Y tú lo oyes y es de una rola a otra, son totalmente disímiles. Lo pueden buscar en YouTube. Si buscan Shades Of, las shade es como, más que sombra, es como silueta, ¿no? Algo así. Shades Of, y óiganlo, porque la verdad es que es algo sumamente alternativo. Pero de ahí, de estar experimentando con eso, una galerista que se llamaba Ania Losey lo invita a hacer una exposición en
individual le dice, pues yo no tengo nada, vivía de abonado en casas de una novia y pintaba, como no tenía dinero, no compraba materiales. Pintaba con lo que recogía en la calle, hay una serie de puertas pintadas, pintaba en trozos de papel que se encontraba, entonces buscaba cosas realmente en la basura. Y Nina le dice, pues vete al sótano de la galería, ese es tu estudio, y le da materiales y por primera vez en su vida tiene comida, tiempo, donde dormir, y un lugar para pintar. Y la exposición es un éxito. Y así sube como la espuma. Y tiene un final pues bastante desgarrador porque a final de cuentas se sentía explotado por esta onda como snob de los galeristas. Comercial, que siempre tenía que dar lo máximo y lo criticaban, que estaba desgastado. Fue muy amigo de Andy Warhol y después hubo una ruptura con Andy Warhol. Y entonces como que siempre estuvo en orfandad. La mamá en el hospital, el papá siempre como una figura lejana, como inquisidora, como que siempre estuvo buscando la autoridad paterna. Y luego, pues, Andy Warhol, con la edad que le llevaba, pues también como que era una figura, no solamente el ídolo al que admiraba, sino una figura. Y pues todo esto, y el racismo. El racismo que, a final de cuentas, por muy que bienvenido al gremio de los pintores, pero... Tiger Woods, y le puedes decir a cantante o un basquetbolista o a quien sea, va a seguir siendo esa parte de raza que tú ponte a jugar y mete canastas y ya, ¿no? Te pagamos una nota. Así es, pero no hay una aceptación de otra manera. Entonces, por supuesto, ahí en una entrevista le preguntan, ¿usted se considera un pintor negro, un pintor? Y entonces Basquiat se queda así. Yo soy un artista, o sea, ¿qué tiene que ver el color de mi piel con lo que pinto, no? Pues la herida, la vanidad del blanco, Entonces, pues es un artista totalmente posmoderno. Ya me eché yo todo el programa, íbamos a hablar de toda la revista. Pues sí, porque hay muchas cosas, pero se nos acaba. Pero es que es muy interesante Basquiat, porque estuvimos en el otro programa de los 80s, pues riéndonos todo el tiempo porque lo vivimos, pero queríamos contarles también que no todo es guasa y que siempre tenemos un artículo de arte, de literatura, etcétera. Y lo de Basquiat, de que en vez de salir de las élites, ¿no? de los grandes, o como los músicos de conservatorio, de Bellas Artes, sale de los bajos fondos y se vuelve, y yo creo que, como que cayó en el lugar correcto, ¿no? Se alinean los astros, sí. Porque por ahí nos criticaban de que, pues es que no era su propuesta. Le digo, pues no, se fue, es casi autodidacta, ¿no? Se fue haciendo solo, sí, claro, pero de todos modos hizo algo asombroso, original, único, sí. Y a final de cuentas, pues abrió la puerta para muchos más. La inclusión. Y ahora es un arte mundial, digamos, si podríamos discutir si es arte o no el graffiti, pero es una cosa mundial, ¿no? Pues el graffiti se aceptó como parte de la expresión de las bellas artes. Y pues fue un parteaguas en las artes plásticas, así que vale la pena. Muy bien, pues que lo lean, que lean toda la revista de los 80. Toda la revista porque es padrísima, o sea, la ropa, la cronología, nunca hablamos de la cronología, justamente para los que no sabían. La cronología es súper importante en lo que pasó en el mundo y en México. El temblor, el SIDA, el BBO, de Acapulco, las series de televisión más famosas, Alf, Papá Soltero, aquí en Papá México, Soltero, Cachún, que nadie se lo perdía, ¿no? Y decir, pues es que está muy padre esta revista, era la palabra de los años 80. Bueno, gracias. Pues creo que ya se nos acabó. Nos vemos en la próxima.